Bien, vamos a empezar con lo que es el problema de la planificación y nuevamente vamos a partir de lo que es el producto. Ya les había comentado el día de ayer, que es la parte más importante dentro de lo que es el ciclo de vida del producto, el diseño. Entonces, en el diseño nosotros simplemente hacemos un producto en base a la solución de un problema que va a surgir a través de la necesidad que se tiene de las personas con relación a un determinado aspecto, ¿no? Social, puede ser. Entonces, una vez que hemos realizado el diseño, realizamos la producción. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a enmarcar en esa materia, todo lo que es ingeniería de la producción. Y vamos a ver todas las etapas del proceso productivo y cálculos relacionados con la etapa de producción. Posteriormente viene la parte de distribución del producto, que va a ir hacia el cliente, y ahí termina la vida del producto, ¿no? Nuevamente entramos a lo que es el rediseño y se va a ir repitiendo este proceso durante el tiempo en el cual se vaya rediseñando el producto, ¿no? Como habíamos puesto como ejemplo el día de ayer los televisores. Luego tenemos lo que es el ciclo de vida del producto, que también es muy importante que nosotros vayamos de alguna manera recordando, porque a medida que vayamos generando el proceso productivo, necesariamente tenemos que estar enmarcados dentro de lo que es el ciclo de vida del producto, ¿no? Inicialmente, lo que es el diseño del producto, aquí en las instalaciones, que ya vamos a empezar a ver. Cuando ya está en el mercado, en la etapa de crecimiento, necesariamente tenemos que aumentar la capacidad de producción de nuestra planta. La etapa de mantenimiento, lo mismo, ¿no? Tenemos que diseñar el producto para poder lanzar al mercado una nueva versión. Si configuramos las instalaciones por las nuevas novedades que tiene el producto, va a llegar una etapa en que el producto es líder en el mercado y posteriormente tiende a bajar, ¿no? Hasta que ya no va a querer más nadie ese producto y entra lo que es el desmantelamiento, ¿no? Como ha sucedido con las máquinas de escribir o las cámaras fotográficas a rollo. Entonces ya ha llegado un momento en que ya nadie fabrica este tipo de producto. Bien, una vez que hemos visto la parte del ciclo de vida del producto, vamos a ir a estas dos etapas, ¿no? La construcción y el diseño del proceso y la instalación que nos va a permitir generar el proceso productivo. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es el diseño del sistema de producción, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, tenemos que tomar decisiones estratégicas con relación a las características del producto que vamos a fabricar, ¿no? Ya hemos definido el producto, ¿no? Entonces sabemos qué características va a tener el producto, aquí conocemos la materia prima que se va a utilizar, los insumos que necesitamos, la tecnología, la mano de obra, ¿no? Ya hemos hecho en nuestro diseño gran parte de las características del producto, pero para poder fabricar necesitamos un proceso, cómo se va a fabricar. No vamos a meter a una máquina por una entrada, podemos decir, sacudimos la máquina y va a salir por el otro lado el producto, ¿no? Sino que sigue un proceso, ¿no? Para transformar la materia prima en el producto terminado. Por ejemplo, ¿no? La fabricación de la mazaqueta. Para fabricar mazaqueta, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos nuestro diseño, ¿no? Imagínense la mazaqueta que ustedes comen todos los días, no tiene una forma ya establecida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para fabricar esa mazaqueta necesitamos harina, necesitamos levadura y otros ingredientes, ¿no? Para, por ejemplo, si queremos fabricar la mazaqueta sin manteca, que dicen, ¿no? Las clásicas mazaquetas. Entonces, para fabricar esa mazaqueta, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener un proceso productivo en el cual inicialmente vamos a preparar la materia prima, ¿no? Posteriormente vamos a hacer la mezcla de la materia prima, vamos a amasar con diferentes productos, hacemos una masa, esperamos a que esa masa madure. Una vez que ha madurado, vamos a dar forma al pan. Cuando el pan ya está formado, vamos a introducir al horno y ahí va a cocer el pan. Una vez que está ya cocido el pan,
sacamos del horno y ya va a estar listo para la venta, ¿no? Entonces ha seguido una serie de pasos para poder lograr ese producto terminado y eso sucede con cualquier tipo de producto. Entonces tenemos que conocer qué tipo de proceso se va a realizar, ¿no? ¿Qué tipo de proceso? Puede ser un proceso de tipo continuo, puede ser un proceso por lotes y una serie de procesos que vamos a ir viendo un poco más adelante. Y también los métodos de trabajo que se va a realizar, ¿no? El trabajo que se va a realizar va a ser de carácter manual, automático o semimanual. Y la tecnología que vamos a utilizar no va a ser una tecnología de punta o una tecnología estándar, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos definido el proceso, tenemos que saber qué maquinarias se van a utilizar para que haga cada una, para que se realice cada una de estas etapas durante el proceso de fabricación, ¿no? ¿Qué maquinarias? Entonces, esas maquinarias tienen que estar ubicadas en un lugar que vamos a llamar la planta de producción, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de maquinarias. Por ejemplo, si queremos fabricar 1 millón de unidades de mazaqueta, necesariamente tenemos que comprar una máquina mezcladora, ¿no? Una máquina amasadora, ¿no? Y además que procesen a gran velocidad. Un horno que nos pueda generar la producción a gran velocidad, ¿no? Un horno de túnel, por decir. Todas esas maquinarias tienen que estar instaladas en una planta, ¿no? Entonces, para la instalación de esas plantas necesitamos las obras civiles, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, instalaciones de gas y una serie de otros tipos de elementos que se requieren para el proceso productivo, ¿no? Entonces, en base al tipo de proceso, también vamos a determinar el tamaño de la planta, ¿no? ¿Va a ser una planta pequeñita o va a ser una planta gigante? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿No? Por ejemplo, en el centro de la ciudad de La Paz, en el Alto, y qué características van a tener la forma de distribución de la planta, ¿no? Va a ser una planta de un piso, de 2 pisos, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante tomar en cuenta cuando se van a realizar las decisiones estratégicas con relación al diseño del sistema de producción. Y dentro del sistema de producción también es muy importante tomar en cuenta las decisiones operativas, ¿no? Entonces aquí hay dos tipos de decisiones, las decisiones estratégicas y las decisiones operativas, ¿no? Cuando hablamos de las decisiones operativas, como vamos a ir estudiando, vamos a hablar de lo que es el programa de producción. ¿Cómo voy a fabricar o cada cuánto tiempo voy a fabricar mi producto? ¿En qué tiempo voy a fabricar? ¿No? ¿Cómo voy a administrar los materiales? No nos olviden que el proceso es continuo, entonces la materia prima también tiene que llegar de manera continua. ¿Cómo voy a administrar la calidad del producto, ¿no? La fabricación de un determinado producto sigue normas de calidad. Y lo más importante, los costos de producción, ¿no? Entonces, tengo que mantener costos de producción lo más bajos posible para tener un margen de utilidad, ¿no? Y poder vender con una cierta utilidad mi producto. Entonces, cuando hablamos del diseño de sistemas de producción, nuevamente les repito, es muy importante tomar dos tipos de decisiones, ¿no? Las decisiones estratégicas y las decisiones operativas. No sé si alguien tiene una pregunta aquí. No nos olviden levantar su mano. Bien, cuando realizamos el diseño del proceso, vamos a tomar dos aspectos, ¿no? Uno, primero, el que está orientado al producto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de producto vamos a fabricar? Entonces, nuestro proceso de fabricación va a estar de acuerdo al tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, para fabricar una mazaqueta, ¿no? Nuestro proceso de fabricación tiene que tener y cumplir normas sanitarias, ¿no? Porque es un producto alimenticio. Entonces tiene que llegar con buenas normas de calidad y aplicando las normas alimentarias hacia el sector que va a consumir, ¿no? Una fábrica de plásticos va a tener otro tipo de normas, ¿no? Y la forma en que se va a ir fabricando. Entonces, si es que nosotros vamos a fabricar diferentes tipos de productos, entonces tenemos que agrupar por lotes de productos en diferentes departamentos de producción. Y también es muy importante tomar en cuenta la línea de producción, ¿no? La producción continua. Entonces hay líneas de producción, por ejemplo, en las fábricas de galletas hay líneas de producción de diferentes tipos de galletas, en los cuales se va a fabricar un solo tipo de producto.
¿no? Y luego, generalmente, todos los procesos son procesos continuos. Entonces, como dice aquí, las trayectorias que siguen son rectas, ¿no? Sin regresos y movimientos laterales. Por ejemplo, si yo fabrico mazaqueta, ¿no? Entonces, en el horno algunas de las mazaquetas se han llegado a quemar, ya no puedo volver atrás, ¿no? Ese producto se queda ahí. No hay la posibilidad de poder reciclar, ¿no? Muchos productos no se pueden reciclar. Entonces, por eso es muy importante la parte de la planificación, ¿no? Entonces, realmente en la manufactura, que es un área principal también de lo que es la ingeniería de la producción, no vamos a trabajar con unidades discretas. Por ejemplo, ¿cuántas mazaquetas estás produciendo? ¿No? 20.000 mazaquetas y medio, no puedo decir eso, ¿no? Cuando hablamos de unidades discretas nos referimos a que son valores enteros, ¿no? Que se pueden contar uno por uno, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esto, ¿no? Ahora, si fabrico por ejemplo, un líquido, una fábrica de refrescos, ¿cuántos litros has fabricado? No puedo decir 20.5 litros, ¿no? No habría, pues, no se puede, no podemos decir separar de esa manera el producto, ¿no? Pero si voy a fabricar, que son unidades, por ejemplo, maquetas, automóviles, celulares, ¿no? ¿Cuántos celulares has fabricado? ¿No? 2,5 celulares, ¿no? No se puede decir eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unidades discretas, quiere decir que no se puede dividir las unidades, ¿no? No puedo decir, estoy fabricando 3.5 unidades, no se puede decir eso, ¿no? Que esté bien claro. Bien, cuando hablamos también del diseño del proceso, es otro que está orientado hacia el proceso, ¿no? Entonces, generalmente en la industria plástica sucede este tipo de productos, ¿no? Porque hay un proceso de fabricación de plástico, ¿no? Entonces, yo lo único que hago es cambiar el molde para fabricar un determinado producto. Entonces, aquí hablamos de lo que se denomina las líneas de producción intermitentes, ¿no? Primero fabrico baldes, después fabrico, por decir, lavadores, después fabrico canastillas, ¿no? Entonces, voy fabricando de manera intermitente, ¿no? Como dice aquí, se conocen como talleres de tareas, ¿no? Se van haciendo, se termina una tarea y luego se comienza con otra, ¿no? Entonces, las trayectorias también pueden ser irregulares, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, para fabricar un balde o un tipo de producción es muy importante tomar en cuenta muchas de las características. Sí, ¿cuál es la pregunta, Franco? Dije, buen día, una consulta. Usted dice que para dentro del diseño tiene que estar el tipo de producción que tenemos que manejar para el producto. Una consulta, ¿la aceptación del producto tiene también que estar dentro del diseño? ¿O es que, como he visto en sus pasos, hay también la distribución? Eso es lo que no entiendo muy bien. A ver, no te he entendido la pregunta nuevamente, por favor. Es que usted dice que dentro del diseño del producto tenemos que saber qué maquinarias tenemos que usar para producirla, ¿verdad? O sea, mi pregunta va antes de eso no debería estar también o sea, llegar a ver la aceptación del producto dentro del mercado para saber si es factible producirlo. A eso es tal vez lo que yo me voy. No, muchas veces no es necesario la aceptación del producto, ¿no? Si el producto es nuevo. Bien, es que primero no tenemos que confundir marketing con ingeniería de la producción, ¿no? En ingeniería de la producción lo que nosotros hacemos es diseñar el producto, tenemos ya el diseño del producto y tenemos que tener también la idea de cómo vamos a fabricar el producto. No voy a esperar a que me acepte el producto. Por ejemplo, Steve Jobs cuando sacó por primera vez la Apple III al mercado, sacó 100 unidades, no esperó a que le acepten o no. ¿No? Directamente ellos sacaron, mostraron su producto al mercado, ¿no? Entonces, ahora, en caso de que sea un producto que de dudosa situación, nosotros no tenemos podemos decir, la idea muy clara de que el cliente va a aceptar nuestro producto, sí podemos esperar, ¿no? Que acepten nuestro producto y recién fabricamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar el producto. Entonces, es muy importante, ¿no? Dentro del diseño del producto está también el diseño del proceso y está la parte del diseño de la planta, ¿no? Entonces, cuando saco ya el producto de forma
el prototipo beta, podemos decir, o el producto ya beta del producto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Voy a ver cómo voy a fabricar, ¿no? Entonces, saco al mercado y tengo que ir modificando en función a las necesidades del cliente, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Primero celulares, tamaño de un ladrillo, ¿no? Debido también a la tecnología. Los clientes han ido retroalimentando y se ha ido modificando, ¿no? Entonces, esa es la situación. No sé si está clara la respuesta, ¿no? Sí, está bien, ya lo he entendido. Gracias, Inge. Bien, entonces, como les estaba comentando, otra de las características del diseño del proceso es que esté orientado al proceso, ¿no? Cómo se van a fabricar por lotes, trayectorias irregulares de tipo zigzag. Por ejemplo, puedo utilizar una máquina en un proceso y paso a utilizar otra máquina de otra línea de producción, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta cada una de estas características, ¿no? Entonces, como dice aquí, también cuando voy a fabricar orientado al proceso, hay una incapacidad de trabajar en tareas simultáneas, ¿no? Porque muchas de las máquinas están ocupadas, ¿no? Como ustedes van a ir viendo más adelante cuando diseñemos, vayamos viendo las características de cada uno de los tipos de fabricación, ¿no? O sistemas de proceso. Bien, cuando ya vamos a implementar nuestro sistema de producción, entonces es muy importante tomar en cuenta algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo cumplirá con la producción? Estamos hablando ya de nuestro sistema productivo implementado, ¿no? ¿Cuánto producirá internamente? ¿Por qué métodos? ¿No? ¿Qué parte de la producción será cumplida mediante subcontratos, inicialmente 2 o 3 años? Entonces, muchas veces cuando la capacidad de la planta no abastece la demanda del mercado, yo puedo subcontratar a otras empresas, ¿no? Hacer un outsourcing, ¿no? Yo le digo, tú fabricámelo esto. Entonces me lo fabrican, yo solamente voy a ensamblar, ¿no? Como sucede con grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, Nike, ¿no? Nike no hay una fábrica en la cual se produzca todo el producto, ¿no? Sino que hay empresas que van haciendo diferentes partes del producto y va a haber una que lo ensambla, ¿no? Entonces ahí hablamos de lo que son si se va a cumplir o no con la producción. Bien, luego, ¿qué materiales y componentes serán requeridos? Es muy importante, ya les había comentado, ¿no? Es muy importante. ¿Qué materiales y componentes serán requeridos? ¿Cuáles son las fuentes de suministro de estas partes? ¿No? Como habíamos visto en el Canvas, ¿no? Gran parte de la parte izquierda del Canvas nos muestra cada uno del análisis que le estoy mostrando, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de la relación con los proveedores. ¿Cuáles serán las fuentes de suministros de estas partes o la materia prima que voy a utilizar? ¿No? ¿Quiénes me van a proveer? ¿No? Entonces, algunos de estos productos vienen de alguien que es una fuerza única, como se llama, un solo proveedor. No, muchas veces cuando el proveedor es único, nos va a empezar a manipular, ¿no? Nos va a decir, va a empezar a subir su materia prima porque sabe que es el único proveedor. Entonces, es muy importante tomar en cuenta los otros proveedores que están en el mercado, ¿no? Luego, también hay que tomar en cuenta si hay materias primas alternativas, ¿no? Que yo puedo ir cambiando cuando ya la otra no existe, ¿no? Entonces, para eso tengo que tener también en cuenta el rediseño del producto con los materiales alternativos, ¿no? Ver qué resultados tiene. No se olviden que en un proceso de fabricación, en una empresa, en una fábrica, la, la, el rediseño es constante, ¿no? Es constante la innovación y el cambio. No nos podemos quedar con un solo producto totalmente, ¿no? Y eso da lugar a que nosotros vayamos tomando en cuenta muchos aspectos relacionados con este tipo de análisis.
Bien, luego las instalaciones, ¿no? Cuando hay un sistema de producción que va a ser continuo y constante, podemos ampliar o implementar una planta, ¿no? Con nuestros recursos propios. O también podemos alquilar esa planta, ¿no? Como ha sucedido con Apple, ¿no? En sus comienzos, ¿no? Entonces, ellos se habían puesto de acuerdo con Samsung, una empresa, para que se los fabriquen sus productos, ¿no? Aquí estamos hablando por lo que es el leasing. No, ellos se los fabricaban los productos, los de Apple ponían la marca, ¿no? La fábrica en realidad era Samsung, ¿no? Pero cuando llegaron a romper, ustedes saben bien, ¿no? Ahora, qué empresa se lo fabrica ahora los productos para Apple? ¿No? ¿Qué empresa? Porque Apple tiene su propia fábrica, ¿no? Se los voy a pedir que investiguen, ¿no? Como tarea de investigación, ¿no? ¿Qué empresa fabrica los productos Apple actualmente? ¿No? Porque antes fabricaba Samsung, ¿no? Como trabajo de investigación, ¿no? No se olviden que los teléfonos iPhone son uno de los más destacados en la industria de teléfonos inteligentes. Entonces, alguien tiene que fabricar este tipo de productos. O tal vez ya Apple ha implementado o ha diseñado su propia planta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esa situación. Bien, luego la capacidad de fabricación, que también es bastante importante, ya les había comentado, esto en función a la respuesta del mercado. Entonces, si nuestro producto es aceptado totalmente en el mercado y la demanda va creciendo, entonces tenemos que ver hasta qué punto vamos a hacer crecer nuestra planta, ¿no? No se olviden que cuando hacemos el análisis de la demanda y hacemos una proyección de la demanda, no es una línea recta, no, no es una línea recta, como ustedes seguramente han visto en alguna materia, ¿no? Calculan la proyección de la demanda y va creciendo infinitamente hasta, ¿no? Como dicen, hasta el infinito, ¿no? Va creciendo o va aumentando la demanda, pero eso no es verdad, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco más adelante que cómo se calcula la demanda para los sistemas de producción, ¿no? Entonces, estas aclaraciones son muy importantes dentro de lo que es el proceso productivo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar el proceso de fabricación o de producción? Tomando en cuenta, como resumen, los siguientes elementos, ¿no? Tenemos las actividades de producción. Entonces, para poder realizar, necesitamos de equipos, cuando hablamos de la maquinaria, ¿no? Y la tecnología, las herramientas que se requieren para el uso de estas maquinarias, la materia prima requerida y los servicios, ¿no? Cuando hablamos de servicios, vamos a hablar de los insumos, ¿no? Que son aquellos elementos que nos ayudan a generar el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, en un horno, ¿no? La energía eléctrica es un insumo, ¿no? Y es un servicio que nos está prestando una empresa generadora de energía eléctrica. El agua puede ser insumo en algunas fábricas, materia prima en otras, ¿no? El gas, y así tenemos una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta dentro del proceso productivo, ¿no? Entonces necesitamos un espacio donde se va a llevar a cabo la actividad, ¿no? Un espacio. Y también requerimientos especiales con relación al proceso de fabricación. Entonces, bajo este esquema vamos a trabajar. Como ven, es un esquema bastante sencillo, pero muy importante para poder implementar un sistema de fabricación, ¿no? Muy importante. Bien, también es muy importante identificar los procesos operativos. ¿Qué es lo que se va a hacer en una empresa con relación a un determinado proceso operativo, ¿no? Primero en el proceso operativo, ¿no? El sistema de producción, ¿no? Donde vamos a fabricar los productos. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace? Tenemos que responder estas preguntas. ¿Cómo se hace?
con qué se hace, dónde se hace y en cuánto tiempo se hace, ¿no? Entonces son las preguntas que debemos responder cuando vamos a diseñar un sistema de fabricación, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y cuánto tiempo se hace? Y luego tenemos que describir los puestos de trabajo. No se olviden que en un proceso de fabricación, a no ser que esté totalmente automatizado, como existen en muchas fábricas de automóviles, tenemos que ver qué características tiene que tener el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, agrupar las funciones por similitud, ¿no? Por ejemplo, un área de personas que va a realizar una cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la panificación, ¿no? La parte de amasado o la parte de formado, ¿no? Si el proceso va a ser manual, entonces va a haber personas que van a realizar el amasado de manera manual, ¿no? Entonces, crear los puestos por actividad, ¿no? Similares, ¿no? Y están en función a las cargas de trabajo. Entonces, ¿cuánta carga de trabajo va a tener cada persona en un puesto de trabajo? Y también es muy importante diseñar el organigrama de la empresa, ¿no? Para saber qué persona ocupa un determinado lugar en un puesto de trabajo, ¿no? También eso está relacionado con la definición del perfil del puesto de trabajo, ¿no? En función a los requerimientos que se tienen relacionado con las características físicas, ¿no? Las habilidades mentales que tiene el trabajador, la preparación académica, las habilidades técnicas, la experiencia laboral, ¿no? Todo eso es parte de lo que es un sistema de producción, como vamos a ir analizando, y estamos analizando, ¿no? Lo que es la parte productiva en sí. Bien, también otros de los elementos que hay que tomar en cuenta, las decisiones entre fabricar o comprar, ¿no? Muchas veces tenemos una empresa y queremos, ya sea, queremos invertir nuestro dinero implementando una planta productora, por ejemplo, de calzados, por decir. Entonces ahí tengo que tomar la decisión, ¿no? ¿Me conviene comprar el producto para revender o me conviene fabricar el producto para venderlo posteriormente, ¿no? Entonces, toma en cuenta, ¿no? Algunas de las preguntas. Primero, ¿puede adquirirse el producto? Sí, hay productos calzados en el mercado. Entonces, ¿puedo comprar? Sí, entonces compro y lo voy a vender, ¿no? Ahora, si no hay un producto en el mercado que yo pueda comprar, entonces puedo fabricar el producto. Entonces, no tengo la capacidad para fabricar ese producto, entonces no digo voy a comprar el producto. Ahora, si voy a fabricar, entonces tengo que responder algunas preguntas, ¿no? Si está en función a los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, no se olviden que cada empresa se crea con un objetivo, con una visión y con una misión. Entonces, el producto que voy a obtener o fabricar o comprar tiene que estar de acuerdo con ese objetivo que tiene la empresa, ¿no? Entonces, tenemos los conocimientos técnicos para fabricar ese producto, ¿no? Se cuenta con la mano de obra y capacidad de fabricación, ¿no? Si requiere la fabricación de este artículo, ¿no? Entonces, hace unos años atrás, deberían haberse hecho estas preguntas los que han empezado a fabricar las computadoras y celulares Quipus aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, muchas de las respuestas les hubiesen dado lugar a que preferible hubiera sido que esa empresa compre productos y los venda, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay productos que están totalmente obsoletos, que no se utilizan y están estocados, ¿no? Entonces, aquí también hay otra pregunta, ¿no es más barato fabricar que comprar? Entonces, tengo que tomar la decisión, ¿no? Si los productos están baratos en el mercado, entonces no vale la pena fabricar, ¿no? Y luego, ¿contamos con el capital para fabricar? ¿No? La pregunta más importante, ¿no? Tenemos todos los recursos financieros para poder implementar una planta y poder fabricar, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas hay que responderse antes de implementar un sistema de fabricación, ¿no? Que es la parte más importante. Ahora, cuando ustedes hagan su diseño, seguramente ya lo han hecho de su producto, ¿no? Entonces, una de las etapas va a ser responder estas preguntas, ¿no? Si se puede o no fabricar el producto, ¿no? Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer con relación al diseño que han hecho de su producto
¿no? Va a ser responder estas preguntas, ¿no? Son 4 preguntas. Entonces, de la misma manera, voy a pedir que sus respuestas me hagan llegar hasta el día, para la siguiente clase. No voy a abrir en clase una tarea donde ustedes pueden enviar sus respuestas con relación al diseño del producto que han hecho. ¿No? Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Bien, Luciana Zurita pregunta. El licenciado, entonces solo 4, ¿no? Las demás están al lado, esas ya no. Ah, no, estas otras preguntas están simplemente para confirmar cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí, si yo hablo de fabricar el producto, si es sí, entonces la fabricación coincide con los costos, con los objetivos de la empresa, entonces necesariamente tiene que estar bajo la misión y la visión de la empresa, ¿no? Que generan los objetivos. Ver si tenemos los conocimientos técnicos para poder fabricar ese producto. En este momento yo les digo, ¿alguien puede armar una fábrica de celulares? Puede, ¿no? Pero tiene los conocimientos técnicos para poderlos realizar. No es probable, ¿no? Entonces ahora tenemos la mano de obra y capacidad para fabricarlo. Nosotros también tenemos que investigar, ¿no? Tenemos el conocimiento y la mano de obra, ¿no? Entonces, si se quiere la fabricación de este artículo para utilizar la capacidad existente de mano de obra y de producción, ¿no? Entonces también cuando veamos la definición de capacidad tenemos que ver si nuestra capacidad de la planta nos permite realizar este tipo de producto. Entonces, ahora, ¿qué es más barato, fabricar o comprar, no? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta también muchas de las características que están relacionadas. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los métodos alternos para fabricar el artículo, entonces aquí tenemos que analizar diferentes sistemas de fabricación para poder realizar la producción de un artículo, ¿no? Como ustedes van a ver, existen diferentes métodos de fabricación, ¿no? Como dicen, existen diferentes caminos para llegar a Roma. Lo mismo, ¿no? Para fabricar un producto existen diferentes técnicas, maquinarias de fabricación, ¿no? Todo está relacionado con lo que son los costos fijos, los costos variables, ¿no? Y una serie de otros tipos de costos que nos van a permitir tomar adecuadamente esa decisión. Y también la confiabilidad del producto. No se olviden, si el producto es confiable, va a ser adquirido por el cliente, ¿no? Y luego también en la parte del capital, ¿no? Entonces, si yo tengo una cantidad de capital, quiero invertir en la implementación de una planta, tengo que saber qué alternativas, qué oportunidades tengo de utilizar ese capital y además generar utilidades, ¿no? Entonces, con relación a la implicación de la inversión futura y los costos de recibir financiamiento, ¿no? Seguramente ustedes han visto con todo detalle en ingeniería financiera cómo se maneja este tipo de características, ¿no? Relacionados con el manejo del dinero. Muy bien. No sé si hay alguna consulta más. Inge, yo tengo una consulta con respecto al producto que tenemos que diseñar. ¿Puede ser algo que ya existe o tenemos que innovar? Yo les dije, puede ser un producto disruptivo. Cuando hablamos de productos disruptivos nos referimos a productos que no existen en el mercado y que nosotros queremos sacar por primera vez, ¿no? O puede ser un producto que tenga un diseño incremental, en el cual nosotros vamos a darle un poquito o algo diferente al producto que existe, ¿no? Por ejemplo, una botella de Coca-Cola con agasador, ¿no? Con asas, por decir, ¿no? Entonces estoy diseñando una botella de Coca-Cola, pero que no existe en el mercado y que puede ser de bastante útil para utilizar, por ejemplo, botellas con mayor capacidad, ¿no? Entonces es muy importante ver las características de lo que yo quiero hacer. No puede ser un producto que existe, un producto innovador. No, lo importante es que ustedes tienen que diseñar el proceso productivo, ¿no? Ahora no lo hagan muy complicado, ¿no? Tiene que ser algo que lo puedan hacer y mostrar. Inge, ¿y Bien. puede ser de alimentos también?
Puede ser de alimentos, pero siempre y cuando yo les voy a pedir en una de las prácticas que fabriquen 1 millón de unidades por día, ¿no? Si fabricamos 1 millón de unidades por día, entonces tengo que diseñar una planta. Por ejemplo, quiero fabricar fricasé, por decir, ¿no? Voy a fabricar fricasé que va a tener un envase característico para poder salir al mercado. Entonces tengo que tener la capacidad y el mercado me exige 1 millón de unidades. Entonces tengo que tener la capacidad primero el diseño del producto, ¿no? Ya lo hago. Y luego tengo que diseñar cómo voy a fabricar ese producto, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Principalmente el volumen, la forma que vamos a fabricar. No, es un curso de ingeniería de la producción. No estamos haciendo una producción artesanal, ¿no? En una fábrica se produce grandes volúmenes de unidades. Entonces pónganse eso en mente, ¿no? Que no estamos trabajando de manera artesanal. Si vamos a fabricar fricasé, no voy a vender 200 platos al día, sino mi objetivo es vender 1 millón de unidades por día. Para eso tengo que diseñar una planta, ¿no? Es el principal objetivo. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, Inge, una consultita. Yo, por ejemplo, soy de ingeniería en producción de alimentos Ya. y si digamos quiero hacer un producto alimenticio, pero que tengan los insumos algo innovador, igual tengo, ¿cómo tendría que ser el prototipo? Por ejemplo, si es harina común. No, pero muestras tu producto terminado, ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir Ah, tu ya. producto al En mercado? ese caso sí tendría que hacer, digamos, el empaque, mostrando lo innovador o algo así. Ah, pues el empaque también el producto, ¿no? Y luego la parte, podemos ir incremental si el producto que existe puede ser las de Z, ¿no? ¿Qué tipo de ingredientes estás utilizando? ¿Qué ingrediente es innovador? ¿No? Algo Ujú. que realmente destaque al producto. Ah, ya. Entonces, se puede Gracias, Inge. hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y entonces, seguiremos. Licenciado, buenos Ya. días. Una consultita. Sobre lo de las preguntas, usted va a mandar por Classroom, si no me equivoco, la- esa tarea. Claro, por Classroom generalmente, no generalmente, no siempre envío las tareas para que lo hagan por Classroom. No, a no sé que les Entonces, diga que van a subirlo en Moodle, ¿no? Que alguna vez sí les voy a pedir, pero por el momento, las tareas rápidas y cortas por Classroom, ¿no? también va a estar plasmadas las preguntas que tenemos que hacer en esa tarea. Claro, por ejemplo, para tomar las decisiones de fabricar o comprar, voy a adjuntar este cuadro que ustedes están viendo, ¿no? Que se llama en las tareas de Classroom, ¿no? Entonces, de tal manera que ustedes tengan la orientación necesaria para poder realizar el trabajo, ¿no? Siempre va a haber una etapa orientativa, ¿no? Ahora, si no, consultan en Moodle o por WhatsApp alguna pregunta. Muy bien. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el programa de la planificación. Ya tenemos una idea de lo que es nuestro producto, el diseño del producto, el diseño de la planta, o del proceso productivo y el diseño de la planta, ¿no? De manera teórica, ¿no? Y ya la parte más detallada de cada uno de estos aspectos relacionados con lo que es el diseño del producto, el diseño del proceso productivo, el diseño de la planta en sí, está más enmarcado a lo que es la ingeniería industrial, ¿no? Entonces ellos van a ver en detalle en cada una de sus materias que van a ir analizando. Lo que sí, ahora nos vamos a enmarcar totalmente a lo que es a los sistemas de producción. Entonces vamos a empezar con lo que son los problemas de la planificación, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a planificar nuestro proceso productivo? Y desde este momento ya estamos entrando a lo que sí, a la materia de ingeniería de la producción, ¿no? Anteriormente hemos hecho una introducción y desde ese momento estamos viendo ya temas relacionados con lo que es esta área. Entonces, cuando hablamos de planificación,
¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente es un proceso en el cual cada uno de los departamentos, estamos hablando ya del sistema productivo, ¿no? Organiza sus recursos en el tiempo con el objeto de optimizar su uso y conseguir así el mayor beneficio posible para la empresa. No estamos hablando de la planificación. ¿No? Entonces, existen diferentes niveles de planificación. ¿No? En este curso se van a ofrecer algunas herramientas y metodologías de acuerdo con las políticas y restricciones de la empresa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que en toda empresa siempre van a existir tipos de restricciones. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de la planificación, ¿no? Generalmente no hay un proceso sistemático para poder desarrollar la planificación. No se olviden que para realizar una planificación vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Gran cantidad de decisiones. Para tomar decisiones necesito manejar gran cantidad de variables, ¿no? Es muy probable que ustedes hayan visto en investigación operativa, que es la herramienta para poder tomar decisiones, requieren el uso de gran cantidad de variables, ¿no? Y en base a eso se toman las decisiones. Entonces, en una empresa, necesariamente tenemos que ver cómo vamos a generar las decisiones para realizar un plan de producción o un plan de proceso productivo. Entonces, se presenta un método de planificación que pueda aplicarse en las empresas para facilitar esta compleja tarea, ¿no? Que se empleará además para enlazar los distintos capítulos. Entonces, aquí vamos a emplear un método de planificación que puede variar con relación a, a otros textos que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar la parte teórica, voy a subir al Moodle de esa parte, que va a complementar con la parte bibliográfica que les he dado y con las transparencias que les estoy mostrando. Entonces, la planificación es un proceso necesario, ¿no? Ustedes, por ejemplo, planifican su tiempo para pasar clases, para hacer otras actividades durante el día, ¿no? Entonces, la planificación es constante, ¿no? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Aunque no hayamos anotado muchos de los pasos que realizamos día a día, pero ya es parte de una planificación, ¿no? Ya tenemos nuestra rutina y sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La hora en que nos levantamos, la forma en que tomamos desayuno, la manera en que realizamos nuestra clase, la forma en que estudiamos, ¿no? Y todos tenemos nuestro estilo propio, ¿no? Entonces, las empresas también planifican su trabajo y en una empresa sí se escribe lo que se tiene que hacer, porque como dicen, las personas pasan y la empresa queda, ¿no? Entonces tiene que estar escrito todo lo que se va a hacer durante el proceso productivo. No, también no se olviden que estamos hablando de un sistema y un sistema tiene variables que no podemos controlar, ¿no? Que son los imprevistos, ¿no? Hay situaciones en que muchas veces a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Salimos, por ejemplo, a la calle, queremos realizar una actividad y de pronto surge un problema, ¿no? Que es imprevisto, no podemos tomar en cuenta entonces la acción que íbamos a hacer. Por eso muchas veces de planificar la actividad, ¿no? En base a las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces, los imprevistos tampoco impiden que no se planifique de nuevo. Entonces, es muy importante reaccionar ante los imprevistos, ¿no? Las variables no controlables del sistema, ¿no? Por ejemplo, este bloqueo es una variable no incontrolable, ¿no? El bloqueo que existir. Entonces, esto ha generado muchos imprevistos a muchas empresas, ¿no? Principalmente las empresas que generan alimentos, ¿no? Entonces, ha hecho cambiar su plan de fabricación y nuevamente tienen que considerar, ¿no? La forma en que tienen que enfrentar los problemas que se han dado lugar a causa de esta situación, ¿no? De estos imprevistos. No, tampoco no existen fórmulas mágicas que nos van a permitir resolver de manera eficiente y automática la planificación de una empresa, ¿no? Ahora, si hubiesen fórmulas, no todos dirían, ¿no? Yo voy a aplicar esta fórmula y todo está listo, ¿no? Entonces, la planificación depende en gran parte de la persona encargada de llevarla a cabo, ¿no? Y es por eso que a muchos de ustedes, cuando sean ya profesionales, les van a contratar para que puedan realizar
una planificación en una empresa determinada, ¿no? Se están entrenando para realizar este tipo de actividad, ¿no? Entonces depende de la persona encargada. Ustedes mismos están viendo, ¿no? Con los resultados del gobierno que tenemos ahora, ¿no? Muchas veces improvisan situaciones, no planifican, no tienen un plan. Eso da lugar a que los resultados no sean los esperados, ¿no? Entonces, muy importante es quién toma decisiones en la forma en que va a realizar un determinado proceso de planificación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta las necesidades del cliente. No se olviden que en un proceso de fabricación estamos generando un producto que sale al mercado. En el mercado están los clientes, ¿no? Como les había comentado inicialmente. El cliente es el elemento que me permite generar la retroalimentación para que yo pueda incrementar mi producción o pueda disminuir la producción, ¿no? Entonces, cuando se expone a las necesidades del cliente hay que tomar en cuenta lo que es la cantidad, el costo y servicio, ¿no? Entonces, lo que se busca es generar un producto a un menor costo posible. Entonces, aquí en la figura tenemos algunos elementos muy importantes de lo que es la planificación de la producción, ¿no? Primero, la disponibilidad de materia prima. Tenemos disponible la materia prima, tenemos que considerar los estados de la maquinaria. No son maquinarias último modelo, tienen cierto tiempo de uso, la fuerza laboral, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de mi mano de obra? La capacidad de producción de las maquinarias, ¿no? Los costos, la demanda, ¿no? No hay que olvidar a la competencia. No se olviden que estamos dentro de lo que es un sistema productivo y estamos dentro de un sector industrial. Dentro del sector industrial, como ustedes han visto, existen y funcionan las 5 fuerzas de porte, ¿no? Y eso generalmente influye en nuestro sistema, ¿no? Cuando nuestra capacidad es insuficiente, yo puedo subcontratar, ¿no? Y también mantener inventario, ¿no? Justo a tiempo, dependiendo de las características del producto. Entonces, ¿cómo podemos racionalizar este proceso? ¿No existe alguna forma gradual de resolver el problema? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un problema bastante complejo, ¿no? Tenemos que ver la distribución en plan, la disponibilidad de materia prima, de dónde voy a obtener, quiénes son mis proveedores. Luego también tengo que tomar en cuenta el estado de la maquinaria, ¿no? Si es una planta nueva, bueno, no habría problema, ¿no? Pero si estamos fabricando, tenemos que ver, ¿no? Cuánto tiempo de uso tiene la maquinaria, etcétera, ¿no? La fuerza laboral, la capacidad, todo eso está enmarcado dentro de lo que es el problema de la planificación. Tenemos que ir analizando cada uno de estos aspectos para tener un buen plan de fabricación, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que es la planificación. Entonces, en una organización, ¿no? Se define lo que es la visión y la misión de esta empresa. Entonces, en base a ello, la planificación estratégica es la más importante, ¿no? En la planificación estratégica se define la visión de la empresa, la misión de la empresa, los objetivos y las políticas, ¿no? Entonces, eso se ve a largo plazo, ¿no? Para el futuro. Ahora, dentro de la planificación estratégica, ya entrando dentro de lo que es la parte productiva, viene lo que es la planificación agregada, ¿no? Es donde vamos a nosotros definir nuestros sistemas de planificación propios para una industria. Luego tenemos que ver la planificación de artículos con demanda independiente. Entonces, demanda independiente se refiere, por ejemplo, a una fábrica de hamburguesas, ¿no? Entonces, la fabricación de hamburguesas tiene una demanda, ¿no? Quizás relacionado con lo que es, por ejemplo, el uso del pan. Entonces, si no tengo pan, no voy a poder complementar mi producto, ¿no? Luego tenemos los productos con demanda independiente y las formas en que vamos a almacenar nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, la secuenciación, en función al almacenamiento, vamos a fabricar para almacenar o vamos a fabricar para vender simplemente, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado dentro de lo que es el proceso de fabricación, ¿no? Entonces,
Es muy importante tomar en cuenta la complejidad de la planificación, ¿no? No solamente es un ente separado, sino que forma parte de toda la empresa. Entonces, hay que analizar desde ese punto de vista cada uno de los elementos, ¿no? Como dice aquí, la planificación, aunque sufrirá variaciones importantes, es necesaria y que por lo tanto debe ser realizada de forma rigurosa, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Tiene que ser realizado de manera rigurosa la planificación. Entonces no podemos esperar. Bien, cuando hablamos desde el punto de vista de los sistemas de fabricación, vamos a considerar lo siguiente. Primero, la planificación con stock, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a fabricar para almacenar, ¿no? Entonces aquí tenemos el cliente y nosotros lo que hacemos del almacén vamos a entregar al cliente, el cliente hace el pedido, nosotros vamos a tener almacenados en nuestro almacén de productos. Entonces la producción se va a realizar en función a los pedidos que vayamos a hacer. El proveedor nos va a entregar materia prima y nosotros vamos a entregar al almacén la forma en que se va a fabricar, ¿no? Aquí llega el pedido, fabricamos. Para fabricar esto, pedimos al proveedor materia prima. El proveedor nos entrega la materia prima, nosotros fabricamos, entregamos al almacén y el almacén va a entregar al cliente, ¿no? Entonces tenemos que hacer una planificación contra stock, ¿no? Para seguir ese tipo de sistema de producción, ¿no? Aquí está la empresa. Contra pedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El cliente hace un pedido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a fabricar en función del pedido. Entonces, este pedido va a estar relacionado al tipo de materia prima que vayamos a pedir del proveedor. El proveedor nos entrega, nosotros fabricamos y entregamos al cliente, contra pedido. Y aquí, contra pedido con ingeniería. Entonces, aquí cuando hablamos de pedido con ingeniería, aquí lo que hacemos en la parte de ingeniería, el cliente nos va a pedir un producto, nosotros hacemos el diseño del producto. Una vez que ya tenemos el diseño del producto, lo que hacemos simplemente es hacer el pedido de materia prima, el proveedor nos entrega la materia prima y nosotros entregamos el producto al cliente, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de sistemas de producción que vamos a ver, los tipos de planificación que vamos a ver aquí en la materia. Ahora, existen, ¿no?, otro tipo que es el contraproyecto, que no vamos a ver aquí en el curso, ¿no? Entonces, son los tipos de planificación que vamos a ir analizando en el transcurso de esa materia. Bien. Ahora, los tipos de planificación, vamos a utilizar las siguientes herramientas, que es muy importante que vayamos considerando, ¿no? Por ejemplo, para la planificación, para almacenar, vamos a utilizar lo que es la planificación agregada. Vamos a ver lo que es el PMP, que es planificación maestra de producción. Luego vamos a ver la planificación de las necesidades, necesidades de materiales, necesidad de capacidad de la planta y la planificación detallada, ¿no? Cada una de estas herramientas vamos a ir analizando de manera bastante completa y detallada. Para la planificación con stock, vamos a hacer la planificación agregada, la planificación de las necesidades de materiales y capacidad de la planta y la planificación detallada, ¿no? Entonces, aquí solamente hay una pequeña diferencia, ¿no? Que no vamos a tener un plan maestro de producción cuando fabriquemos contra pedido, ¿no? Porque aquí el pedido viene, cumplimos con el pedido y entregamos. Mientras tanto, aquí lo que estamos haciendo es almacenar para sacar al mercado y ver las respuestas del mercado con relación a la compra de nuestro producto. Entonces, estas son las herramientas que vamos a utilizar para nuestra parte productiva, ¿no? Para planificación contra stock, planificación agregada. Para contrapedido, planificación agregada también. Para la parte de fabricación contra stock, tenemos que hacer nuestro plan maestro de producción, ¿no? Y en contra stock y contra pedido tenemos que hacer la planificación de las necesidades de materiales y la capacidad de fabricación y la planificación detallada, ¿no? Lo que es el programa de fabricación de cada uno de estos productos.
Cada una de estas herramientas las vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en el curso. Bien, también es muy importante tomar en cuenta lo que es el control de producción, ¿no? Entonces, aquí en la planificación, nosotros vamos a hacer el plan maestro de fabricación, las necesidades de material y el plan detallado, ¿no? Entonces, estas necesidades van a estar en función al control de producción que nosotros tengamos. Entonces, aquí, si hay algún retraso, entonces tenemos que fabricar el producto. También tenemos aquí las políticas de fabricación que necesitamos, va a estar en función a las capacidades y esto está en función a la eficiencia de los equipos, ¿no? Está en función a la eficiencia de los equipos. Entonces, el control de producción está relacionado no solamente con la planificación, sino con el consumo del producto, con el de trabajo y con los desperdicios. Entonces, lo que son de trabajos y desperdicios es lo que tenemos que eliminar durante el proceso productivo. No se olviden que esto generan gastos que no podemos recuperar, ¿no? El consumo de energía eléctrica y los consumos de recursos que necesitamos va a generar lo que se denomina un costo, no porque vamos a poder recuperar. Y estos de trabajos y desperdicios van a generar gastos, ¿no? Que seguramente ustedes en la parte de ingeniería de costos han debido ver con bastante detalle cada uno de estos elementos. Bien, entonces, nuevamente, cuando hablamos de la planificación, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta lo que es la definición, ¿no? Hablamos, ¿no? La planificación de la producción cuando se realiza mal es generalmente porque se desconoce la capacidad real de la planta, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta la capacidad real de la planta, ¿no? La capacidad real de la planta. No, en el momento en que nosotros implementamos una planta, vamos a tener la capacidad nominal, ¿no? Entonces, hemos comprado una planta y nos dicen, su fábrica va a producir 100 mazaquetas por hora, ¿no? Es la capacidad nominal, ¿no? Es lo que nos dice la etiqueta de la planta. Si compramos una máquina, nos va a decir, esta máquina produce 100 mazaquetas por hora, ¿no? Entonces, hay una plaquita. Es la capacidad nominal. Instalamos la planta, vamos a tener un resultado. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta, Stephanie? Stephanie Ugarte, ¿cuál es la pregunta? Tiene la mano levantada. Bien. Como les había comentado, es muy importante cuando hablamos de la capacidad nominal, las 100 unidades. Una vez que implementamos, instalamos la planta, vamos en la capacidad instalada, ¿no? Un momentito, voy a cargar mi batería.